Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Este miércoles comenzamos el informativo con Polonia, donde anoche cayó un misil matando a 2 civiles cerca de la frontera de Ucrania. Tanto el presidente polaco Andrzej Duda como el primer ministro Mateusz Morawiecki han indicado que es probable que este fuera lanzado por Ucrania, como también ha señalado la OTAN, y que nada apunta a que el ataque fuese intencionado. Señalan que la culpa fue de Rusia, que este martes lanzó una lluvia de un centenar de misiles sobre Ucrania. Precisan que los ucranianos estaban usando ese misil para defenderse. Rusia ha calificado de histérica la reacción de Polonia y otros países. Veamos algunas imágenes que llegaron de cómo quedó la zona afectada. Según Polonia, lo más probable es que el misil fuera fabricado en la Unión Soviética y que fuese del modelo S-300. Los polacos añaden que no se trata de una explosión clásica de un misil. Tras analizar lo ocurrido en la granja cercana a la frontera ucraniana, Polonia ha resuelto no invocar el artículo 4, que abriría un periodo de consultas con la OTAN en caso de que se hubiera visto amenazada. Por otro lado, la Unión Europea aumentará su gasto en defensa en 70.000 millones de euros hasta 2025 para suplir las carencias existentes. También ha prometido reducir las emisiones de carbono durante la COP27 y asegura que la guerra en Ucrania no será un inconveniente. Donald Trump se declara candidato a las elecciones de 2024 en Estados Unidos, abriendo la carrera por el poder en el Partido Republicano. Y Croacia entra en el espacio Schengen de libre circulación europea. Pero hay más, también la declaración conjunta del G20, como verán en nuestros titulares. Joe Biden considera improbable que el misil que impactó en Polonia haya sido lanzado desde Rusia. El gobierno polaco asegura que el proyectil es de fabricación rusa. Los líderes de la mayor parte de las naciones del G20 expresan una terminante condena al ataque de Rusia a Ucrania. En Estados Unidos, un juez federal bloquea el Título 42, la normativa que permitía las devoluciones en caliente y rechazar las peticiones de asilo usando de pretexto la pandemia. Despega Artemis 1, el nuevo cohete de la NASA. Primer paso de una operación para poner de nuevo astronautas en la Luna y construir una base permanente. Estados Unidos considera improbable que el misil que explotó en territorio polaco este martes haya sido disparado desde Rusia. Ha sido el propio presidente Joe Biden quien ha descartado por el momento la hipótesis de que Rusia habría atacado de manera intencionada a Polonia, país miembro de la OTAN. Sin embargo, Biden advierte que nada está totalmente confirmado y que la investigación sigue en curso. Polonia ha señalado que el impacto y las 2 muertes ocurridas en su territorio junto a la frontera ucraniana fueron causados por un misil de fabricación rusa. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia negó las acusaciones y calificó las declaraciones polacas de provocación deliberada. Tras el incidente, Varsovia ha convocado al embajador ruso y ha puesto en alerta a algunas de sus tropas. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha pedido a la población permanecer en calma mientras se esclarecen los hechos. En relación con la situación actual, se han puesto en marcha varios procedimientos. Entre ellos, poner en alerta a algunas unidades de combate y otros servicios uniformados en nuestro país, declaró el portavoz del gobierno polaco. El gobierno ruso insiste que su ejército no ha disparado misiles hacia Polonia ni a zonas aledañas en territorio ucraniano. En su comunicado zanja que Rusia no tiene nada que ver con lo sucedido. Algunos expertos apuntan que el suceso ha podido tratarse de restos de un cohete ruso interceptado por la defensa antiaérea ucraniana que hayan podido caer en territorio polaco. Se espera que Polonia invoque el artículo 4 del Tratado de la OTAN, el que prevé consultas con los aliados en caso de amenaza a la integridad territorial. Por ahora se descarta el famoso artículo 5 de la alianza, el de defensa mutua en caso de ataque. Alarma y cautela de la comunidad internacional por la explosión en Polonia. Los líderes del G20 y de la OTAN reunidos en Bali llevaron a cabo una reunión de emergencia y ofrecieron su plena ayuda a Polonia en la investigación. Varsovia sostiene que el misil que mató a 2 personas es de fabricación rusa. Esclarecer los hechos es clave, como resalta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Voy a asegurarme de averiguar exactamente lo que pasó. Mi profunda simpatía va también para las 2 personas que fueron asesinadas. Vamos a determinar colectivamente nuestro siguiente paso mientras investigamos. Hubo total unanimidad en este sentido en nuestra reunión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró vía Twitter alarmada por las informaciones de una explosión en Polonia tras un ataque masivo con misiles rusos en ciudades ucranianas.
Por la misma vía, el primer ministro británico Rishi Sunak subrayaba que estaba en contacto con sus aliados de la OTAN. En un tono menos consensual, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que esto suponía una escalada muy significativa de la guerra y sostiene que fueron misiles rusos los causantes de la explosión. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne este miércoles, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que es esencial evitar la escalada de la guerra en Ucrania. Rechazo en el G20 a la guerra lanzada por Rusia. En su declaración final tras la cumbre en Indonesia, los líderes de la mayor parte de las naciones del G20 han expresado una terminante condena al ataque de Rusia a Ucrania. Antes de dejar Bali, los distintos líderes mantuvieron reuniones bilaterales en las que la guerra de Ucrania y su impacto en la economía mundial ocuparon un lugar destacado en la agenda. En su declaración final, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, centró la atención en el presidente ruso y su responsabilidad en la guerra. La persecución a nuestra seguridad y asfixia económica global ha sido impulsada por las acciones del único hombre que no quiere estar en esta cumbre, Vladimir Putin. No hay una sola persona en el mundo que no haya sentido el impacto de la guerra de Putin. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que la Unión Europea asistirá a Ucrania sin límite de tiempo. Ofrecemos nuestro pleno apoyo a Polonia y asistencia en la investigación en curso. Permaneceremos en estrecho contacto con nuestros socios sobre los próximos pasos. Estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que sea necesario y nos mantendremos unidos. La preocupación por el planeta se escenificó con la plantación de un mangle por cada uno de los asistentes a la cumbre. Los países de la Unión Europea quieren aumentar su gasto en defensa en 70.000 millones de euros hasta 2025 para suplir las carencias de capacidad existentes. Además, la Comisión Europea quiere trabajar en un modelo de compra conjunta de armas, como el que se utilizó durante la pandemia. Tras el envío de armas a Ucrania, ahora los países europeos tienen las reservas agotadas, y por ello el alto representante ha asegurado que es el momento para hacerlo juntos. Lo importante es ir juntos, evitar dividir el mercado, evitar la competencia. Hay que evitar lo que pasó con las vacunas. Todos juntos hará que tengamos mejor precio, mejor calidad y más rapidez. Better quality and better time. Uno de los riesgos es que la compra de nuevas armas sin un marco claro pueda perjudicar aún más a un mercado que ya está muy fragmentado. Municiones, granadas y ciertos tipos de misiles y artillería han sido las armas que más se han mandado a Ucrania, por lo que los países europeos tienen que volver a llenar esa parte de sus arsenales. Según un analista, esta será la parte fácil, pero el resto no será tan sencillo. Cuando se trata de equipamiento estándar como la munición, en los que las sumas financieras implicadas no son necesariamente muy elevadas, creo que es bastante razonable esperar que esa cooperación pueda tener lugar. Y de nuevo, en el marco de la OTAN hemos visto muy buenos ejemplos de ello. Pero cuando hablamos de proyectos de mayor envergadura, cuando hablamos de la adquisición de aviones de combate, barcos, tanques, hay una larga historia de intentos de operar dentro de la Unión Europea o dentro de la OTAN y a menudo han fracasado. Los países han renunciado a la cooperación. Los programas han seguido su propio camino por motivos políticos, técnicos y en este caso también relacionados con los intereses creados por sus propias industrias armamentísticas nacionales. El experto también ha advertido que este proceso puede ser muy largo. Los países podrían tardar años o décadas en llegar a acuerdos sobre lo que se va a adquirir, quién lo hará y quién liderará el proceso. Ya es oficial. Donald Trump anunció desde su mansión de Mar-a-Lago en Florida que aspira a ser candidato en las presidenciales de 2024, abriendo así su carrera por la nominación republicana. Rodeado de más de 30 banderas estadounidenses, se presentó de nuevo como el candidato que puede salvar a Estados Unidos de una debacle. Para hacer a América grande y gloriosa de nuevo, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Pero el expresidente tendrá que hacer frente a otros dos posibles candidatos, Ron DeSantis y Mike Pence, antiguos aliados suyos. En su discurso no faltaron los ataques a la prensa ni las menciones a los resultados de las recientes elecciones de a mitad de mandato. Aún así, fue menos agresivo que otras veces y más inclusivo, con un guiño de complicidad a los latinos.
¡Lo vencimos el muro! ¡Lo vencimos! ¡Al triunfo! Lágrimas de júbilo y de esperanza en la frontera sur. Un juez federal en Estados Unidos ha decidido bloquear el Título 42, la norma que ha estado utilizando el gobierno para expulsar a los migrantes indocumentados con el pretexto de la pandemia. Estados Unidos vuelve a ser un sueño posible para los migrantes que han esperado durante días cruzar desde México. Bueno, estamos súper alegres por esta noticia. Eso no quita de que debemos de esperar qué es lo que procede, qué mecanismo van a aplicar hacia nosotros para poder entrar a Estados Unidos. En su fallo, el juez federal describió como arbitrario y caprichoso el Título 42, que comenzó a aplicarse en 2020 durante la administración del expresidente Donald Trump y que se ha mantenido durante el gobierno del actual mandatario Joe Biden. Con el pretexto de esa normativa, Estados Unidos no permitía a los migrantes solicitar asilo cuando llegaban a su territorio y eran expulsados del país por la vía rápida. Desde marzo de 2020, cuando entró en vigor el Título 42, Estados Unidos ha expulsado a casi 2,5 millones de migrantes. Su revocación es de efecto inmediato. En Venezuela, las lluvias se han convertido en un mal presagio. Ahora, cada vez que llueve de manera sostenida en este país tropical, ocurren mortales inundaciones y deslizamientos de tierra. Casi un centenar de personas han perdido la vida por las precipitaciones en los últimos 4 meses, según el balance nacional. Hay decenas de desaparecidos, entre ellos menores de edad. Aquí fue una avalancha de sedimento, lodo, más de 10, 12 metros de altura aproximadamente. La región andina venezolana es la más golpeada. En los estados de Mérida y Táchira, los familiares de los desaparecidos participan en los operativos de búsqueda y rescate. A muchos de ellos, la lluvia les ha arrebatado sus viviendas y seres queridos. Se calcula que al menos 14,000 viviendas en el país han sido afectadas. Este devastador fenómeno natural podría ser cada vez más frecuente debido al cambio climático. La Unión Europea ha prometido reforzar su compromiso de reducir las emisiones de carbono durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de la ONU en Egipto. Haciendo frente a las críticas de los países en vías de desarrollo, el vicepresidente de la Comisión Europea dijo en una rueda de prensa que el bloque se esforzará por superar los objetivos para frenar el cambio climático. Estamos firmemente encaminados a trabajar en la legislación para cumplir nuestro objetivo climático a finales de este año. El estado actual de las cosas hará que las reducciones reales de las emisiones alcancen al menos el 57%. Así que me complace anunciar hoy aquí que la Unión Europea está preparada para actualizar nuestras contribuciones acordadas en el Acuerdo de París. El político también expresó su valoración de que la guerra de Rusia en Ucrania no ha desbaratado las ambiciones ecológicas de Europa. Así que no dejen que nadie les diga ni aquí ni fuera que la UE está dando marcha atrás. No dejen que les digan que la invasión rusa de Ucrania está acabando con el acuerdo ecológico de los europeos, que estamos en una carrera por el gas. No, Europa mantiene el rumbo, de hecho, incluso estamos acelerando. Mientras tanto, los activistas climáticos realizan nuevas protestas fuera de la COP27, instando a los gobiernos a dejar de financiar nuevos proyectos de gas en África. La adhesión de Croacia al espacio Schengen es una gran noticia para los residentes europeos, pero un reto especial para los controles fronterizos. A partir del 1 de enero de 2023, se suprimirán los controles fronterizos con los Estados miembros Eslovenia y Hungría, pero se mantendrán en la frontera de Croacia con Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, ya que esta línea fronteriza se convertirá en la frontera exterior del espacio Schengen. Sí, los oficiales de policía dejarán la zona del paso fronterizo. Los puestos de control y otras infraestructuras permanecerán debido a la posibilidad de reintroducir los controles fronterizos. Sin embargo, se retirarán las rampas, los tableros, para el libre paso de mercancías y pasajeros. Esto se produce tras la propuesta del Consejo de la UE de suprimir los controles en las fronteras terrestres y marítimas de Croacia a partir del 1 de enero del próximo año. Los controles en los aeropuertos seguirán el mismo camino a partir del 26 de marzo de 2023. La entrada de Croacia en el espacio Schengen se producirá en la misma fecha que la adhesión a la eurozona.
Nada cambiará significativamente en el paso fronterizo, tanto en este como en todos los demás de la frontera exterior de Croacia y la UE, puesto que ya estamos aplicando el acervo jurídico de Schengen en la frontera exterior. Las verificaciones de todas las personas que cruzan la frontera de Croacia se harán de forma sistemática, cuando entran y salen por la frontera interior como por la frontera exterior del espacio Schengen. Los nacionales de terceros países son sometidos a controles exhaustivos. Según los expertos, la disminución de la población italiana es el problema más urgente que hay que abordar. Dicen que el futuro del país depende en gran medida de eso, en particular de cómo invertir la tendencia. Por primera vez en la historia del país desde 2015, la población italiana ha perdido alrededor de 1 millón de habitantes y las previsiones para el futuro próximo parecen sombrías. En otras palabras, no solo se reducirá la población total en los próximos años, sino que el número total de jóvenes se reducirá significativamente, algo que de confirmarse tendría un enorme impacto en la productividad y el crecimiento económico del país. Italia tiene el mayor porcentaje de personas mayores de 65 años de todos los Estados miembros de la UE. Y, si la tendencia continúa, será muy difícil sostener tanto el sistema de pensiones como el sanitario. Pero, ¿a qué se debe esto? Italia tiene la tasa de participación laboral femenina más baja de Europa. Actualmente se sitúa en torno al 57%, en Alemania en cambio se sitúa en torno al 75% y en Suecia supera el 81%. ¿Por qué lo menciono? Pues porque varios estudios han demostrado que si las mujeres pueden trabajar, van a tener más hijos. En cambio, no poder trabajar hace que las mujeres estén menos seguras desde el punto de vista financiero y no las anima a formar una familia. El declive demográfico del país es el punto número 1 del programa político de los Hermanos de Italia. El nuevo gobierno de derechas ha creado el Ministerio de las Familias y la Natalidad como forma de abordar el problema. Tener una baja tasa de natalidad es una cuestión que no pertenece a la derecha o a la izquierda política. Es una emergencia nacional. Tenemos que volver a poner a las madres trabajadoras en el centro de cualquier decisión política. Hay que apoyarlas con las políticas económicas adecuadas, algo que no ha ocurrido en los últimos años. Pero las medidas financieras podrían no ser suficientes. Hacen falta varias generaciones para invertir la tendencia, porque el número total de mujeres fértiles se ha reducido con el tiempo. Y eso nos lleva a la importancia de aprovechar la inmigración como otra posibilidad a la hora de afrontar este problema. Carta da mettere sul tavolo quando si affronta questa questione demografica. La pandemia, combinada con la trágica fuga de cerebros que afecta al país desde hace años, son factores importantes que contribuyen a una crisis silenciosa que se ha subestimado durante demasiado tiempo. Despega el nuevo cohete lunar de la NASA con 3 maniquíes a bordo. El Artemis 1 fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. 3, 2, 1. Boosters in ignition. Forma parte de una operación para volver a enviar astronautas a la Luna por primera vez desde el fin del programa Apolo hace 50 años. El objetivo es establecer una base como paso previo para llegar a Marte. El cohete impulsa una cápsula con 3 muñecos de prueba que recopilan datos biométricos para ayudar a futuras tripulaciones hasta una órbita amplia alrededor de la Luna. En su regreso a la Tierra, la cápsula, con 11 paracaídas, probará un nuevo escudo térmico, el mayor jamás construido. El amerizaje en el Océano Pacífico está previsto para el 11 de diciembre. Así berreaba el toro Júbilo de Medinaceli en la provincia española de Soria, con la boca ensangrentada y la lengua fuera. Mientras le ataban al poste en el cual le iban a colocar un armazón metálico. El grupo prendía las bolas de fuego que el animal posteriormente trataba de quitarse de su cornamenta. Animalistas han anunciado medidas legales contra esta tradición del siglo XVI. Desde Anima Naturalis explican el estrés que vive el animal en el cajón antes de entrar a la plaza. Él no va a poder moverse para defenderse, ni para huir, ni para hacer nada, con lo que va a estar en continuo estrés durante muchas horas. Aseguran que la mentalidad del público está empezando a cambiar en cuanto a permitir que los animales sufran en este tipo de eventos.
A la gente que lo está organizando le da miedo que esas imágenes salgan a la luz. Entonces, ¿por qué les da miedo? Pues básicamente porque saben que eso no es cultura, eso simplemente es maltrato animal y ellos disfrutan haciéndolo. El partido animalista PACMA denuncia que la Guardia Civil expulsó a los cámaras al final del evento y que no se pudo registrar el momento en el que intentaron ensogar de nuevo al toro para introducirlo en el cajón, instante tras el cual el toro cayó desplomado. Según los organizadores, el toro murió por la embestida de otro toro y que se siguieron todas las medidas organizativas legalmente establecidas y que están dirigidas, dicen, a proteger al toro. Los mexicanos dicen adiós a Frida, la perra labrador que salvó a una docena de vidas durante sus labores de rescate. Las autoridades mexicanas anunciaron que Frida ha fallecido a los 13 años de edad debido a padecimientos propios de la vejez. La canina quedó inmortalizada en el corazón de la gente por su labor en los terremotos de septiembre de 2017 en Ciudad de México. Como perro de rescate, Frida encontró a varias personas con vida entre los escombros de diferentes catástrofes, en el terremoto de Haití de 2012 y en los terremotos de Ecuador y México en 2017. México ha presentado una escultura en su honor por su extraordinario talento, por regalar esperanza y por motivar a los hombres y mujeres que se dedican a los operativos de rescate. Esto es todo por hoy. Pueden seguir informándose a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán la primera de una serie de excursiones que están haciendo los astronautas de la Estación Espacial Internacional antes de que acabe el año. Gracias por seguirnos y feliz miércoles. Crew had to rectify some displays as they switched to internal powers. The display module is the control panel for the mini spacecraft in which they are inhabiting during the space walk today. The EMU, the switches control engages. And we're currently getting helmet camera views from EV1 or Josh Cassada today. He's currently translating to his worksite, where he will initially begin worksite preparations and then jump into removal of the 1BH fixture. You'll hear the acronym APFR today, which stands for Articulating Portable Foot Restraint.